Bienvenidos a la trinchera de los libros, donde la batalla por llegar a ustedes nunca se detiene, porque en esta trinchera los libros siempre disparan primero. Y en esta trinchera yo sí que marco el lugar. La defensa de la libertad empieza por respetar. Y en la trinchera eso es revolución cultural. Hoy no nos reunimos solamente para hablar de libros, sino que nos reunimos también porque es 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer, una fecha que nace de la raíz de la protesta realmente, desde aquellas obreras textiles que en 1908 exigieron dignidad en Nueva York hasta las manifestaciones que hoy se siguen convocando y siguen recorriendo el mundo. Es un día para honrar la búsqueda de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres en derechos, el reconocimiento de la autonomía de la mujer y sobre todo para no olvidar que el camino hacia la equidad aún tiene muchos tramos pendientes. Pero es que en el plano literario, durante siglos, las mujeres pues, han escrito siempre, muchas veces bajo seudónimos masculinos o han quedado relegadas a los márgenes de los libros de texto. Así que en la trinchera de los libros vamos a romper ese silencio y vamos a poner cara a 5 autoras que están aquí hoy y que han narrado el mundo con sus propios ojos, con ojos de mujer. Y las 5 que hoy me acompañan son Raquel Sánchez López, es una prolífica escritora andaluza, docente y dinamizadora cultural, fundadora de diversos clubes de lectura en Chiclana y Córdoba. Es especialista en escritura creativa, poesía y animación a la lectura. Cuenta con una extensa obra que incluye su libro de relatos, El apartamento de los relatos y múltiples colaboraciones editoriales. Su labor destaca principalmente por la gestión de concursos literarios, la formación de autores noveles y su faceta como correctora y maquetadora. Raquel, bienvenida. Muchas gracias. Sakura Plus Ultra nació un 17 de mayo en Galicia, la España verde que baña el Océano Atlántico con sus salados besos de espuma. Desde los 6 años, las letras fueron su forma de eludir una realidad no siempre bella. Ser diferente ha forjado su ser y sus obras. Espera poder llegar al alma de los lectores, remover conciencias, hacerles sentir una cascada de emociones y abrir diferentes horizontes. Debutó en noviembre de 2025 con su primera obra publicada, Dear Lady USA. Bienvenida, Sakura. Hola, buenos días. Pepa Holgado, nacida en Cumbres Mayores, maestra y escritora, ejerció la docencia durante varios años en Huelva, directora del IES José María Morón y Barrientos, donde también fundó el periódico escolar El Trimestral y el Club de Lectura del Centro. En 2011 recibió el premio al compromiso pedagógico y, bueno, como autora ha obtenido varios reconocimientos, entre ellos el primer premio del quinto concurso de poesía Luz de Luna, publicó desde el Altozano, relatos y poemas, y la novela La corazonada de Rosa, con la que ha realizado múltiples presentaciones que ha participado en varias ferias del libro en Sevilla, Tomares y otras localidades. Bienvenida, Pepa. Está silenciada, Pepa. No te escuchamos. Hola, me, me has hecho una buena presentación. Sí. Buenos días. Susana Nérida es una persona que vive y siente el momento presente con intensidad, escritora de alma viajera y estilo intimista. Se desenvuelve con maestría en el mundo de los sentimientos, utilizando la poesía, el cuento y los artículos de crecimiento personal como herramientas de expresión. Su pluma no es ajena a la realidad social, siente las injusticias profundamente y las denuncia buscando siempre una memoria colectiva. Es autora de una prolífica obra literaria que incluye títulos como La ballena mágica, Contrariando el sistema, Utopía en poesía, Sinfonía de un duende y su trabajo más reciente, Sombras Chinesca. Bienvenida, Susana. No te escuchamos. Sí, lo que pasa es que te escuchamos muy flojito. No sé por qué. Bueno, da igual, ahora retomamos. Elena Siles nació en Rota en 1992, se graduó en periodismo, es una prolífica autora roteña y estilista reconocida por su labor en la literatura juvenil, destacando como coautora de las Crónicas de Fernégula, El Evangelio de San Judas, novela por la que ganó el premio Ignotus 2025 en la categoría juvenil infantil junto a Rubén Falgueras. Además de obras como La Guerrera Drague, Piratas de Segara y Los Guardianes de Almas, ha coordinado, editado y participado en diversas antologías, tiene experiencia laboral en prensa digital y actualmente se enfoca, bueno, pues en la escritura y el activismo en redes sociales en favor de causas como el feminismo, el colectivo LGTBI y las personas con discapacidad. Bienvenida, Elena. Un placer volver a estar aquí con vosotras. Muchas gracias. Bueno, vamos a irnos unos segunditos a publicidad y arrancamos. La tarde que todo se torció, la casa dormía. La niña aprendió demasiado pronto que el miedo deja huella. Algo invisible se adhiere a la piel
y no abandona jamás a quien lo provoca. Dos niños crecen creyendo que la amistad es un refugio, pero el amor, la envidia y la lucha de clases tensan los hilos hasta romperlos. Las Arévalo viven tiempos de cambio entre tres generaciones de mujeres que abordan su existencia con paciencia, sacrificio y el dulce esfuerzo de amar. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Sakura Plus Ultra, háblanos de Dear Lady USA. Bueno, pues mi obra Dear Lady USA es una obra donde hibrido géneros, la poesía, la narrativa y el ensayo histórico para dar forma a un homenaje a las víctimas de las atrocidades históricas de Estados Unidos. Estados Unidos es la superpotencia que sí que todo el mundo puede criticar, conocer, pero nadie se para a pensar realmente en los miles de personas, en este caso mujeres y niños también, que han sido víctimas de la vorágine de terror que han desatado durante siglos desde su fundación el 4 de julio. Este año se cumple el 250 aniversario de este país y creo que Dear Lady USA es muy necesaria. Sobre todo hago hincapié en el sufrimiento de las mujeres también en su fortaleza, porque a pesar de ser víctimas, de sufrir abusos de todo tipo, asesinatos, violaciones, todo tipo de abusos, hay muchas historias conmovedoras de supervivientes, de resiliencia humana y que parece mentira que una persona pueda tener tanta fortaleza espiritual y de corazón. Pero bueno, hago hincapié, por ejemplo, mi libro se divide en capítulos y cada capítulo está dedicado a un continente del mundo y cada capítulo está formado por varias secciones que cada una narra un hecho histórico en concreto. Y es verdad que mis poemas tienen de protagonistas mayoritariamente a mujeres porque son las mayores olvidadas, las víctimas más olvidadas y las que como escritora pienso que les debo rendir un tributo a través de la pluma. Les debo rendir un tributo para que la gente no se olvide tan fácilmente de la historia, porque hoy en día se vive muy rápido. Las redes sociales, internet, las nuevas tecnologías nos hacen vivir muy rápido, pero la historia pasada está ahí. Entonces, nuestra memoria parece muy cortoplacista hoy en día. Solo pensamos en lo que vamos a hacer mañana, nos acordamos vagamente de lo que hicimos ayer, pero la historia global de la humanidad en general y de Estados Unidos en particular es una historia que merece ser recordada, no solo de boquilla, digámoslo así vulgarmente, sino elaboradamente poniendo los datos y poniéndole nombre y cara a las víctimas. Víctimas que tenían familias, que tenían maridos, que tenían padres, que tenían hijos y que parece que son solo hoy en día estadísticas o politización pura y dura de algunos movimientos, cuando eran personas con sus sueños, con sus inquietudes, incluso con sus libertades coartadas. Entonces, para mí es muy importante haber escrito este libro porque ya mi conciencia decía basta, no puedo soportar ver las películas de Hollywood donde se blanquean asesinos, donde se blanquean genocidios, el género western, que hablo de él también, el general Custer que mató a miles de niños y mujeres indígenas, se le condecora como un héroe en las películas y mi alma dijo basta. Y los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki en Japón, miles de personas, en posguerra también en Japón hubo prostitución, pero porque Estados Unidos, mediante la censura y las normas que hizo para implantar supuestamente la democracia, abocaba a las mujeres a prostituirse para proteger a sus propias hijas y familiares de ser violadas por el ejército estadounidense. De esto todo hay pruebas, no me lo invento. Y creo que ya basta ya de blanquear, siempre se critica a los mismos. Es verdad que todo el mundo ha hecho, en este caso, todas las naciones de la historia tienen errores, tienen su pasado oscuro, tienen cosas aberrantes, pero es que Estados Unidos es desde su fundación que ha ido cometiendo una tras otra en Vietnam, en Corea, en Oriente Medio. Tenemos el ejemplo de Palestina muy cerca, que la gente habla de Israel, pero quien está ayudando a Israel a hacer todo lo que hace es Estados Unidos, y siempre ha sido así.
Entonces, para mí, que el lector pueda ponerle, como digo, ponerle alma a estas víctimas de los distintos episodios de Estados Unidos es muy importante. Porque como mujer, ahora voy a hablar como mujer creo que tenemos una responsabilidad. Es verdad que hemos sido una parte bastante olvidada de la sociedad a menudo, pero creo que tenemos que salir del papel de victimismo, nosotras como mujeres y como personas también que somos con nuestras inquietudes y sueños, y demostrar a la sociedad entera que aquí estamos porque valemos, porque somos cada una persona con un interés, con un sueño, con un espíritu. Y, y tenemos también que convivir en paz con los hombres. Es decir, el pasado está, las leyes eran como eran, hoy en día se ha vuelto a la tortilla del revés, quiero decir, hoy en día hay muchos hombres inocentes que pueden estar pagando por la legislación que tenemos vigente. Entonces creo que es un equilibrio, la sociedad debe ser un equilibrio. Yo el feminismo lo veo como nació. La idea con la que nació es mi idea. Es la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, es el derecho de la mujer a poder decidir, a poder votar en un sistema democrático. Si hablamos de un sistema democrático, poder votar, poder participar en la vida política, poder tomar sus decisiones, poder ser soberana, digamos. Pero es que hoy en día parece que el feminismo es odiar a los hombres, detestarlos, y yo creo que no tiene por qué ser así. Es que la mujer y el hombre se complementan, la mujer y los hombres se complementan. Juntos formamos una sociedad que tiene que ir a mejor y avanzar, porque de lo contrario nos entramos en la confrontación eterna entre hombres y mujeres, no vamos a poder sacar nada en claro, todo se quiebra, porque la célula principal de la sociedad es la unión entre hombres y mujeres. Como sociedad tenemos que trabajar juntos y encaminados a un mismo fin, que es el bienestar común de toda la sociedad colectiva. Entonces, Sí, vamos a ir pasando ya, Sakura, a la ronda de preguntas. Yo quería empezar preguntándote, por curiosidad, por el título en inglés. Claro, yo entiendo que la obra está en español, ¿no? No sé sí, si... por está en supuesto. español, vale. No, es que me ha llamado la Sí, atención sí, el mira, título. lo explico. Como el título el libro trata de Estados Unidos, decidí poner el título en inglés. Y Lady USA es como una encarnación femenina de Estados Unidos, porque siempre que vemos películas de Hollywood, por ejemplo, tengo una escena del Padrino muy en la memoria, de cuando entraban con el barco y veían la Estatua de la Libertad a los inmigrantes europeos, y el sueño americano, la libertad, la igualdad, la meritocracia, y todo eso realmente cuando miras su historia es una gran mentira. Entonces yo decidí como hacer un sarcasmo, si se le puede llamar así, como escribiéndole al país entero Dear Lady USA a través de esa imagen, de esa señorita, la señorita Libertad, la llaman, Lady Liberty en Estados Unidos. Entonces decidí publicarlo en inglés porque es como una carta al país, como diciéndole, querida Estados Unidos, señorita Estados Unidos, ¿qué has hecho? ¿Qué estás haciendo y qué vas a hacer? Es como una reflexión colectiva, digamos, a través de una carta. Vale, vamos a pasar al resto. Elena. Vale, yo me imagino que el por qué te has centrado específicamente en Estados Unidos, aparte de la actualidad, ¿no? Sobre todo con Palestina, ¿no? La historia que tienen, que en 200 años, como tú has comentado, ha empezado una de otras. Pero ¿por qué exactamente te ha dado este tema en concreto? ¿Te ha apetecido? ¿Es algo que tú has visto? Sí, lo has visto necesario, pero porque te afecta personalmente o porque te ha llegado alguna historia en concreto. Porque me afecta personalmente. Yo tuve familia en Filipinas y la ocupación estadounidense fue terrible. Y dije, bueno, aunque mis antepasados hayan pasado esto, yo creo que puedo aportar más, puedo investigar más. Históricamente me gusta mucho la historia, la filosofía. Entonces decidí centrarme en ese país, a ver qué es verdad y qué es mentira. Y me llevó bastante tiempo. Me tardé como poco 3 años en escribir The Lady USA, porque yo me documento con libros, no me gustan las nuevas tecnologías, entonces tardé bastante. Y dije, pues voy a hacerle un homenaje a todas las víctimas y creo que puedo hacer algo bueno con mi escritura, por fin, algo necesario. Por eso mismo me decanté por este tema. Pepa.
Está silenciada, Pepa. Perdona. Ya me has contestado alguna de las preguntas que tenía aquí ya anotada, que te iba a preguntar cómo te surge la idea, pero ya me has contestado. Y también te iba a decir qué sistema de documentación habías usado, pero acabas de decirlo también. Te gusta más hacerlo Libros. por los libros que a través de internet y de recursos telemáticos, digamos. Entonces, lo que sí que no me queda claro, a pesar de que tú has dicho que es un compendio donde hay poesía, donde hay ensayo y esto, ¿cómo es la estructura? O sea, yo abro el libro y ¿qué es lo primero que me encuentro? Primero hay ensayo, primero hay poesía, ¿cómo es la estructura del libro? Ahora mismo os muestro el índice, no sé si lo podéis ver. ¿Lo podéis Difícil. ver? Sí, más o Sí, menos. Un sí, sí. pequeñito, pero Mira, te lo voy a intentar contestar bien. Pues yo tengo un prólogo donde os explico un poco lo que os estoy diciendo, mi motivación y todo cómo ha sido. Y la primera parte del libro se llama Dear Lady USA, que es como una carta abierta a Estados Unidos diciéndole cómo te atreves a hablar de libertad, si has hecho esto. O sea, como una reflexión personal, como si yo le escribiera una carta, si Estados Unidos fuera una persona humana. Y es Y el como en resto, género epistolar, porque tú te diriges sí, a ese ente que hace esta algo primera parte sí, es un género un poco es un epistolar. poco de personificar la figura de Estados Unidos, hacer una Sí, prosopopeya, pienso yo, con respecto al Estado en general. O sea que es sí, una personificación. sí. Y luego los capítulos, que tiene 5, pues son por continentes, aunque sí es bien que el último capítulo, el capítulo 5, es American Way of Life, que también me encargo de las víctimas estadounidenses de su propio país. Es decir, el sistema estadounidense también provoca mucho sufrimiento dentro de sus fronteras y no nos podemos olvidar de ellos tampoco. No todo el mundo es malo en Estados Unidos, por definición. Hay millones de personas que están sufriendo, no tienen derecho a la sanidad, no tienen acceso a la educación ni a un bienestar mínimo, no tienen ningún derecho social garantizado. Entonces dije, bueno, pues yo también tengo que hablar de esta gente, tengo que hablar de los estadounidenses víctimas de su propio país. Y lo he hecho, y el epílogo también donde reflexiono y hago como una carta global, también se podría decir, al mundo entero sobre Estados Unidos y también en especial a los americanos, porque se llama Dear Citizen USA, o sea, querido ciudadano estadounidense. Entonces, también es de género epistolar, se podría decir, mi última parte, el prólogo. A ver si te he contestado bien. Me parece que sí, que me has contestado muy bien. Y luego, o sea, que la primera parte sí que me has contestado bien y el final. Y luego en medio que hay todo poema o también No, decía... tiene capítulos que hablo del continente en general, de los sucesos históricos, y luego voy por secciones profundizando en cada hecho, y después de las secciones está el poema en concreto, con las imágenes históricas que yo misma he escogido de las bases de datos de libres de derechos. Vale, vale. Ahora sí Vale. que me ha quedado ya más claro. Muchas gracias. Pasamos a Raquel y Susana muy brevemente. Raquel. Bien, pues yo me gustaría decirte que también tengo un vínculo con Estados Unidos. Uno de los tíos abuelos de mi marido era filipino, falleció hace poco y estuvimos visitándolo allí en Connecticut, que estaba viviendo, y también he vivido vamos, incluso me invitó a ver uno de los submarinos donde él trabajaba y estuvimos viendo in situ incluso armas antiguas que utilizaban, ¿no? Fue un militar condecorado allí en Estados Unidos, siendo filipino. A mí me gustaría preguntarte si tú has visitado Estados Unidos, si has estado allí, y si tu obra se centra en un englobe general o también das pequeñas pinceladas sobre los diferentes estados, porque sabemos que en Estados Unidos tienen diferentes maneras de concebir las leyes según los estados en que se encuentren, ¿no? Y si solamente te basas en personas americanas o también la situación que viven las personas, bueno, pues los latinos, las personas que no son enteramente, entre comillas, americanos, ¿no? Sí, este tema lo trato mucho, pero está por secciones. Es decir, yo trato también de la segregación racial, por ejemplo, puede ser una sección. Y es verdad que son 50 poemas lo que compone mi obra y cada poema está encabezado por un estado de Estados Unidos. Pero no hablo de un estado en general. Me voy al hecho histórico, por ejemplo, esclavitud.
y describo el hecho de lo que ha sucedido, alguna foto y luego el poema, en este caso a una niña esclava, Adaeze se llama, que es el primer poema de mi obra. Y sí, hablo de la discriminación contra todos los que no eran anglosajones y protestantes, porque se habla del privilegio blanco, pero esto es muy relativo, porque hay miles de testimonios, bueno, cientos, de italianos, de católicos, de irlandeses, que fueron ahorcados por el Ku Klux Klan. O sea, linchamiento, lo que ellos llaman lynching, fueron linchados y son blancos objetivamente, pero para esas personas, blanco solo es el americano, el anglosajón protestante nació en Estados Unidos. Entonces sí que lo trato, trato el tema de todas las víctimas, trato Filipinas, todos los temas que he podido abarcar. Y sí, doy pinceladas de la historia de Estados Unidos. De estado por estado no, pero de Estados Unidos en general. Susana. Está silenciada. Está silenciada. A ver, te lo quito yo. Ahora. Lo ha quitado y lo ha puesto. Lo he quitado yo y lo ha puesto él. Ahora. Que decía que como es el Día de la Mujer y nos has dicho que tiene varias historias de las mujeres, me gustaría que nos introdujeras en alguna de las historias, por ejemplo la de la niña esclava que has mencionado, de cara a que el que nos vea se pueda enganchar. Pues La niña esclava es el poema que se llama, un momento que lo estoy localizando. Esto, por ejemplo, es la primera sección, para que os hagáis una idea. Y se llama Primer estado de Lady USA, Alabama. Y Adaeze, la niña de piel de ébano, pues cuenta la historia de una niña que vivía con su familia en África y fue secuestrada por sus propios congéneres, porque la esclavitud, por desgracia, se mantuvo mucho tiempo porque había gente de ascendencia africana que colaboraba con el tráfico de esclavos negros hacia América. Y relato un poco cómo es el viaje transatlántico, relato un poco cómo... Uy, perdón. Cómo es separada de su familia y... Uy, perdón. No te preocupes. Uy, siempre me pasa lo mismo. Relato como una niña pues en esa situación, que eso es espantoso, lo siento. Ay, lo siento. No te preocupes. Relato, cada historia tiene cada poema tiene una historia, pero aunque son personajes que yo inventé, son historias basadas en hechos reales. Miles de personas han pasado por esas cosas, entonces se me pone la piel de gallina. Es la empatía, ¿sabes? Que no... que es terrible, es tremendo. Para cualquier ser humano, ese tipo de cosas. Ay, lo siento. No te preocupes. Pues Sakura, dejamos ahí la recomendación. Dinos dónde podemos adquirirla para saber más y leer más. Lo vendo soy autopublicada porque soy funcionaria y me han prohibido en recursos humanos compatibilizarlo por ahora porque me recortarían el salario si lo publico con una editorial. A ver si en el futuro esto puede cambiar o puedo llegar a algún acuerdo. Pero lo vendo por Amazon, a través de Amazon. Y a través de Amazon, y estoy intentando también introducirlo en librerías físicas, poco a poco estoy consiguiéndolo también. Entonces, poco a poco está disponible bajo demanda en librerías físicas. Y todo aquel que quiera leerlo es bienvenido y ojalá Dear Lady USA le abra la conciencia y también sea útil en su vida para ser mejor persona. Es lo único que me gustaría para cualquier lector que se decantara por mi obra. Pues Sakura, muchísimas gracias por la recomendación. Gracias a vosotros y perdona. Nada, no pasa nada. Vamos a pasar ahora a... Bueno, por supuesto, un aplauso. Un aplauso, por supuesto. Pasamos a Elena. Hola, pues muchas gracias, Samuel. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Vale. Yo quiero leer un pequeño relatito cortito, ¿vale? Son 300 palabritas, es muy cortito. Lo podéis encontrar gratuitamente en mi blog, que es elenabsiles.wordpress.com, ¿vale? Y se llama El bizcocho de la abuela. Macarena batía las claras de huevo bajo la atenta mirada de su nieta. La anciana, de pelo canoso y piel rosácea, sonrió alegre ante la actitud inquieta de la pequeña. Si quieres, te puedo enseñar a hacer el bizcocho de la abuela. ¿De verdad?, preguntó ilusionada la niña. Y Macarena asintió como respuesta. ¡Qué guay! ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Lo primero de todo es lavarse las manos. Así que venga, no tardes, le indicó Macarena.
La niña, de pelo castaño, corto y lacio, y piel clara, salió disparada hacia el cuarto de baño. Macarena no pudo evitar reírse al ver aquella extrañable escena. Desde que su hija se había divorciado, ella y su nieta Daniela habían vuelto a su hogar y ahora pasaban juntas muchas tardes en la cocina. Al principio, Macarena no estuvo de acuerdo con la decisión de su hija. Sus creencias y la crianza la hicieron dudar. Pero cada noche en vela, escuchando el llanto ahogado de su hija y viendo cómo temblaba al oír el nombre de su ex esposo, fue suficiente para hacerla reflexionar. Ahora entendía que su papel no era juzgar, sino sostener, acompañar, brindar el calor de un hogar seguro. Ya estoy, abuela, anunció Daniela con una sonrisa al regresar a su lado. Estupendo. Como hemos separado las 4 yemas de los huevos, ahora debemos añadir un yogur natural, la misma medida de azúcar y un poco de ralladura de limón. Se mezcla todo con la clara montada y... ¿sabes qué falta? La levadura. Eso es. Y también una gran sonrisa. Daniela sonrió ampliamente. Macarena la abrazó con fuerza, sintiendo el latido tranquilo de la niña contra su pecho. En ese instante comprendió, más que nunca, que Daniela necesitaba un hogar donde sentirse segura, y ella estaría allí para asegurarse de que así fuera. Genial. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Empezamos con Pepa. Está silenciado otra vez, Pepa. Como de costumbre. Me ha gustado mucho lo que has leído porque además es tan descriptivo y tan visual que yo me he imaginado a la abuela con la nieta, entre otras cosas porque yo soy abuela, porque tengo una nieta de 7 años y nos metemos juntas muchas veces en la cocina y es que yo he estado reviviendo el momento con mi nieta. Y bueno, pues preguntarte que cómo te había surgido la idea y por qué piensas que toca el tema del feminismo. Hay un párrafo en el que se explica brevemente el que la hija de Macarena pues tiene que volver a casa de sus padres porque se ha divorciado de sus esposos, pues porque le tiene miedo. ¿Sabes o no? Entonces no especifico el por qué le tiene miedo. No, pero porque si no nos hace spoiler. No, pero no. Es que el relato también es así cortito. Quería centrarme. Esta es una historia real, ¿vale? Esta es mi historia con mi abuela. Qué bonito. Yo soy la niña del relato. Entonces, pues... es que me emociona un poquito. Claro. A mí esa fue mi segunda casa. Fue la casa en la que me acogió cuando yo, pues con 2 años, mi madre se divorció y tuvo que volver a casa de sus padres porque su exmarido le gritaba, le tiraba cosas y tenía miedo de que me hiciera mis cosas. Y pues hizo lo correcto, la verdad, valiente por ella. Yo tengo a mi madre, de verdad. Por eso creo que está mucho con el feminismo de dar valor a nuestras mujeres del día a día. ¿Sabes lo que quiere decir? A nuestros familiares, a nuestra abuela, a nuestra madre, de todo lo que nos ha hecho por nosotros. Que a veces estar ahí y en estos pequeños momentos así que pueden ser cotidianos, como hacer un bizcocho, ¿no? Pues pueden suponer una gran diferencia. Y pues la idea es que no se me ocurrió, es que estoy contando una pequeña anécdota que yo he vivido. De mi historia un poquito y la razón por la que no explico más sobre la situación es que esto fue un relato que yo escribí para un concurso, precisamente para el 8M, y tenía un límite de palabras y no podía, yo quería abarcar más sobre la historia también de la hija y de todo, pero no podía, entonces he dado un pequeño trazo para hilar con el feminismo y sobre todo exaltar, ¿no?, la figura de la mujer, que a veces como que tienes que hacer muchas cosas, tienes que trabajar, tienes que acercarse, tienes que hacer todo y dices tú, coño, con estar presente
es suficiente, ¿no? Y Así es. solamente eso. Gracias. Susana. Yo, la verdad es que me ha conmovido. Yo también sé lo que es pasar por eso. Ahora hablaremos de ello, entonces me remueve más. Y veo que tiene bastante diálogo. ¿Has pensado en teatralizarlo? Pues es curioso que me lo preguntes porque yo he sido actriz de teatro durante muchísimos tiempos, tú sabes, amateur. Aquí en mi pueblo, a mí no me conoce nadie, pero sí amateur y durante muchísimos años y yo de hecho tengo también teatro escrito también sobre el feminismo. Y yo he hecho escenarios de este tipo, no este en concreto, pero sí he hecho uno muy parecido de una madre en este caso y una hija. Y pues estaría curioso, estaría muy bonito poder verlo en teatro, la verdad. ¿Vale? Raquel. Bien, pues yo sí que he captado la sutileza cuando has mencionado ese miedo, ¿no? Ese temblor de la madre al referirse al ex marido. Yo sí que he notado esa sutileza y también he notado otra pequeña pincelada sutil de lo que es el arraigo que tenemos de la crianza machista con la abuela cuando dice no estaba muy de acuerdo porque ella sus creencias y su crianza no la llevan a ver eso con buenos ojos, ¿no? Eso también lo has querido plasmar en el texto. Sí, porque a ver, esto es una realidad. Mi abuela es de otra generación, ¿sabes o no? Entonces, ella es muy feminista para la época y la crianza que tuvo. Ella, gracias a ella, mi madre y todas sus hijas han tenido estudios superiores. ¿Sabes o no? Porque ella se plantó y dijo, no, si mis hijos van a estudiar, mis hijas también. ¿Sabes o no? O sea, que eso ya dice mucho de ella para la época que estamos hablando, ¿no? Y claro, sigue teniendo ciertos pensamientos machistas, pero es que yo, que soy del 92 y soy millennial, los tengo. Todos los tenemos y lo que tenemos que hacer es ser conscientes e intentar mejorar, ¿no? Dentro de nuestras posibilidades. No le vas a pedir lo mismo a una persona que pues no tiene tanto, ¿sabes? Pues, a una persona más joven que se pueda formar, ¿no? Que tenga todavía, ¿no? la mente mucho más abierta. Que a veces la edad no tiene nada que ver, pero pues es normal. Es normal. Como has dicho anteriormente, vamos, tuviste el que acotarlo, ¿no? En 300 palabras, pero siempre puedes tener la posibilidad de ampliarlo en cualquier momento. Sí, puede que en un futuro lo amplíe, porque se ha quedado muy cortito y quería contar muchas cosas, la verdad. ¿Vale? ¿Sakura? Yo me voy a hacer una pregunta relacionada con lo que dijo la compañera. ¿No has pensado hacer una novela de tu historia y lanzarla al mundo para que el mundo sepa toda la verdad y puedas desahogarte y quitarte ese peso de encima? Lo he pensado mucho, porque además mi historia no solo conecta mucho con el feminismo, porque yo he pasado por maltrato, yo he pasado por bullying, yo he pasado por muchas historias, por capacitismo, porque soy disca. Tiene muchas cosas que yo creo que las mujeres y muchas personas fuera de las mujeres se pueden ver reflejadas. El problema es que yo sé que mi familia y conocidos no van a querer verse reflejados. Yo, de hecho, en este relato he cambiado los nombres por algo. ¿Sabes o no? Entonces, me cuesta mucho decir, claro, si yo quito la parte, por ejemplo, de Rota, de la vivencia como andaluza, también de la influencia que he tenido aquí, la base, que ha sido un antes y un después, quito todo. ¿Sabes lo que hay que decirte? ¿Cómo hago yo? ¿Sabes lo que? No sé si me estoy explicando. Entonces sería aprobar mi experiencia. Claro, mi experiencia personal a otro tipo de historia. Al final eso ya bien lo hago con también mis novelas. Todas mis novelas tienen un poquito de mí. Digo, esto es un poquito de mi historia o un poquito de una historia que haya conocido a través de otra persona.
pero yo no puedo aplacar toda mi historia en una novela, primero porque yo no soy nadie. A mí no, o sea, yo no soy una persona famosa que a la gente le interese conocer la historia de Elena Siles, ¿sabes lo que quiero decirte? Pero segundo, por respeto. Segundo, Vale. por respeto a todas las personas que mis conocidos, mis seres queridos, que no les gusta, porque yo le he preguntado en un futuro y me ha dicho que no les gusta verse en mis historias. Les gusta ver lo que yo hago sin tener que utilizar sus nombres y también su historia aparte de ellos. O sea, si no, yo no tengo derecho a contar su historia sin su permiso. Sí, es comprensible. Entonces, yo lo que hago es mi experiencia, la exporto a mi novela de fantasía, que a veces no tenga nada que ver, pues ahí la pongo. Pues Elena, lo podemos leer en tu blog, ¿no? Gratuitamente. Sí. O sea que no hay excusa, hay que leerlo. Exacto. No hay que comprar nada, lo metemos en el blog de Elena y ya lo encontramos ahí. Pues Elena, muchísimas gracias. Vale, muchísimas gracias, Samuel. Si me permites, me voy a ir, ¿vale? Vale, Muchos te quedas besos. aquí, ¿vale? Quedas el dispositivo encendido y nos vemos Vale. en otra ocasión. Venga. Hasta luego. Susana Lérida, pasamos con ella y nos presenta Sinfonía de un duende. Bueno, me pasa un poco lo que a Elena, ¿no? Hemos sufrido demasiadas violencias y aunque ella no se atreva a recogerlas en una biografía, yo sí lo he hecho en Sinfonía de un duende, que es este de aquí, en el que pues se lo quiero dedicar pues, personalmente a ella por lo que ha vivido, porque yo empiezo con bullying. Al no tener con quién contar y además ahora está más visibilizado, pero por aquel entonces no lo estaba. El primero que te dice 4 palabras bonitas, te vas con él, entonces saltas del bullying a los malos tratos y así sucesivamente de violencia en violencia hasta que llega un momento en el que no puedes más, te derrumbas y abrazas la locura. Y ahí conoces el capacitismo, ya no solo en la gente, sino también en profesionales, lo que es tortura psiquiátrica. Yo además he acompañado todo con activismo. Lo que no cuento es la historia familiar, por lo que dice ella, que no querían que fuera contada. Además, pues no es agradable tampoco en algunas escenas, así que está toda la historia, salvo la parte familiar, de cara a enseñar a las mujeres, sobre todo, que pueden salir de ello, que hay una continuación, que no todo se queda ahí. Y a mí personalmente me ayudó mucho la psicóloga de malos tratos para salir de ese bucle y empezar desde cero de nuevo, que es por donde parte, por donde termina esta historia que... Bueno, el libro, aparte de ser una narración en la que narra todas esas desventuras y cómo salir de ahí, es un agradecimiento a todas las personas que han estado apoyando y que han estado ahí a lo largo del tiempo. Y también tiene un par de poesías y fragmentos de canciones que me han ayudado a desentrañar y sacar hacia afuera todas las emociones que no era capaz de sacar adelante. Y bueno, eso sería mi pequeña novela de Sinfonía de un duende. Perfecto. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Empezamos con Segura. ¿Y has pensado, aparte del género de poesía, hacer una novela con tus vivencias? Yo, es verdad que pregunto esto muchas veces porque yo también he sufrido de pequeña ciertos comportamientos abusivos en el colegio. Por mis rasgos era diferente, también tenías un poco de sobrepeso. ¿Y has pensado en hacer una novela autobiográfica? Esta es novela autobiográfica, lo que pasa es que si tiene el intercalo, pues me refiero como en primera persona. En primera persona a lo mejor en algún momento soy capaz, esta está en tercera porque ha sido la primera vez que he contado mi historia completa y no era capaz de hacerlo en primera persona, así que he utilizado la tercera para alejarme un poco de ello. Yo intento hacerlo en primera persona y no es posible, toca hacerlo en tercera, hablando de mis vivencias. Por eso, a ver si había alguna escritora que era capaz de hacerlo, era mi curiosidad. No, tampoco soy capaz por ahora. Vale. Pepa. Hola, Susana, yo quería preguntarte si podría calificarse esta obra tuya como una autobiografía novelada o simplemente es una autobiografía como tal, o sea que no hay nada de ficción ahí, de fabulación en torno a lo que te sucedía.
Es biografía, ha pasado por 4 manos, aparte de la mía, para terminar de darle forma, por eso no llega a ser autobiográfica, pero sí una biografía bastante fehaciente a lo que ha ido pasando. O sea, que en ningún momento has metido elementos de ficción o personajes que no hayan existido. Todo lo que tú pones ahí es algo real y vivido por ti. Eso es, lo que cambian son los nombres. Ya, ya, ya. Entonces, digamos que cuando leamos esto estamos leyendo tu propia vida, o sea, lo que ha sido hasta ahora. Sí. Pues nada, yo eso era lo que principalmente quería saber. Y cuando tú hablas de algunos personajes, porque tú dices que de alguna manera haces un homenaje a esas personas que tanto te han ayudado y que te han servido para salir, digamos, del hoyo. Entonces, cuando tú nombras esos personajes y eso, ¿has tenido que hablar previamente con ellos o no sé cuál ha sido la forma de describirla? Si tú previamente digamos que lo has consensuado y has dicho, mira, yo estoy escribiendo esto y yo necesito ponerte a ti de esta forma o de la otra. Yo hablé con cada uno de los que todavía tengo contacto, porque hay gente con la que he perdido el contacto, y les pedí una foto, porque quería añadir una foto en el agradecimiento, y tenía casi todas, pero al final la editorial dijo que era mucho gasto de tinta, se encarecía mucho el libro y me echaron para atrás las fotos. Así que solo se ha quedado el agradecimiento. Pues nada, gracias. Yo era lo que más me llamaba la atención, sobre todo porque me ha llamado mucho que sea algo tan sincero y tan autobiográfico, porque vamos, es desnudarte ante el mundo, ¿no? Y eso a veces cuesta, yo creo que te ha debido de costar, pienso yo. Sí. Pues nada más, muchas gracias. Raquel. Sí, yo quería preguntarte, pues el mensaje claramente has comentado que es optimista, ¿no? Para las personas que están pasando por lo que tú has pasado y, y me gustaría saber qué extensión tiene, porque hablas de que estás comentando, ¿no?, ciertos aspectos y luego también incluyes canciones, poemas. No sé si son tuyos, de tu autoría, los poemas que tú que añades, o son algunos que te han inspirado, ¿no?, y que hablan algo de tu experiencia. Y me gustaría saber si también ha sido como un poco terapéutico, ¿no?, el poder sacar, el poder explayar todo lo que has vivido, todo lo que has llevado dentro, ¿no? Vamos por partes. Pues la verdad es que sí, ha sido terapéutico. Luego, por otro lado, la extensión que tiene son 160 páginas. Las poesías que lleva son mías. Sin embargo, las canciones son canciones que me han acompañado en esos momentos que no era capaz de identificar las emociones que tenía dentro y eran como una bomba que caía y decía, esto es lo que me pasa, y conseguía ponerlo en palabras, ¿no? Y así ha sido hasta los 28 años que entré en salud mental y ya he podido trabajar todo lo que se emocionaban, las emociones, ahora sientes esto, ahora lo otro, ligar lo que es la emoción con la descripción, porque yo daba la descripción, pero no daba con la palabra tristeza o no daba con la palabra ansiedad, ¿no? Y hoy por hoy doy charlas en salud mental sobre todo este proceso, todas estas emociones, contra todas las torturas que se viven en salud mental, que también las narro aquí, contra ese capacitismo interiorizado, tanto en institución como en personas de calle. Entonces, pues el salto ha sido cuantioso. Pues Susana, muchísimas gracias. Dime dónde podemos comprarla. Pues mira, lo podéis comprar a través de Amazon o si lo preferís a través de mi persona, que lo entrego dedicado. Para ello, pues a través de la página www.susananerida.es podéis informaros de cómo conseguirlo. Perfecto, Susana, pues muchísimas gracias por la recomendación. Y vamos a continuar con Raquel Sánchez, que nos va a presentar a Mujeres de Chiclana y su relato. Adelante. Sí, bueno, pues yo pertenezco a un grupo de autores de Chiclana de la Frontera, aparte de hacer mis pinitos en solitario, pertenezco a este grupo y todos los años
realizamos diferentes escritos en conjunto en los cuales ponemos a Chiclana pues como bandera, ¿no? En el caso en el que ahora quiero comentaros, nos centramos todos, cada uno de nosotros, de los autores, en un personaje relevante femenino que tuvo importancia en Chiclana, ¿no? Os hablo de este libro, Mujeres de Chiclana. Se editó hace un par de añitos y en él, pues, como os he dicho, cada uno de los autores se ceñía en un personaje relevante, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención cuando me comentaron de cuál iba a ser el tema central en cuestión. Me llamó mucho la atención que todos mis compañeros se centraban en personajes que ya habían fallecido. Personajes que fueron muy relevantes, que tuvieron muchísima importancia, mucha historia, mujeres pues maravillosas que hicieron que el género femenino, pues chiclanero, alcanzara cotas que en sus tiempos no era posible, pero todas habían fallecido, todas estaban muertas. Y yo personalmente conocí a una persona que sí que estaba vivita, está vivita y coleando, y yo me vi en la necesidad de ponerle voz a esta persona. Su nombre es Virginia Sánchez Moreno, es una divulgadora científica y periodista, trabajó en Canal Sur. Os digo brevemente un poco su trayectoria. Fue redactora y es redactora ahora mismo está trabajando con la productora Happy Contents. Trabaja para Canal Sur Televisión, fue redactora de los programas El Legado de, con Antonio Lobato, también en Gente Maravillosa estuvo trabajando, y ahora está en un proyecto que se titula Mujeres en el Olvido, que también tiene mucha relación con lo que estamos hablando, ¿no? Va a darle voz a personas, a mujeres que por cualquier circunstancia, en este caso no voy a comentar en qué se basa su proyecto porque todavía está en ello y no sé si puedo decir nada al respecto, pero una mujer que por causas ideológicas no se le ha dado voz, que incluso se le ha tildado de fascista, de machista, cuando su trayectoria ha sido pues impresionante en favor de la mujer, ¿no? En este libro le doy voz a esta divulgadora científica porque también es muy aficionada al espacio, al mundo del cosmos, e incluso estuvo en Estados Unidos haciendo pruebas prácticas para la NASA por si, bueno, ella quería ser astronauta. Y también tengo en otro de mis libros, tengo una anécdota suya, tengo el último libro que escribí, se trata de un anecdotario de situaciones laborales en todos los gremios, ¿no? Se titula Aquí hay empleo, y aquí recojo, entre otros, una de las historias de ella basada en su experiencia, ¿no? Como proyecto de ir a la luna, ¿no? Que quería ella viajar. Y me pareció muy interesante darle visibilidad a esta persona porque está haciendo muchísimo, no solamente por nuestra ciudad, por Chiclana, sino por todo lo que está relacionado con la divulgación, con poder explayar todo lo que ella, todas sus experiencias, todos sus anhelos y todas las, en fin, todo lo que ella quiere transmitir, ¿no? No solamente por ser mujer, sino por ser una persona pues con inquietudes, ¿no? También estuve relacionada con otro libro también en el que me tocó hablar de otro personaje relevante femenino. En este caso fue María Jiménez, la Pipa, que le llamaban, ¿no? En un libro que se titula La Ruta de la Música, que también está relacionado con Chiclana. No sé si sabéis que María Jiménez pasó sus últimos 35 años viviendo allí.
y le hicimos un homenaje. Yo escribí un relato sobre ella, sobre su vida, una especie de biografía, y también le gratificamos con un monumento en una de las rotondas de Chiclana de la Frontera de metal, ¿no? Así como con plumas de pavo real, como ella llevaba en su programa, ¿no? Bienaventurados. Pues tenemos una rotonda dedicada a ella, es preciosa, espero que si vais por Chiclana la veáis, tengáis la oportunidad de verla. Y pues esos han sido mis dos obras, digamos, en las que yo he centrado, ¿no? la importancia de la mujer, ¿no? En este caso, pues en la vida pues, artística, en el caso de María Jiménez, y en la divulgación científica y el periodismo, como es mi compañera, amiga y espléndida persona, como es Virginia Sánchez. Pasamos a Susana, a la ronda de preguntas. Está silenciada, Susana. La verdad que suena bastante interesante porque yo de temas famosos no entiendo nada, entonces me pierdo. Y sobre todo saber que hay mujeres tan luchadoras y dando ejemplo, la verdad es que conmueve y tira para adelante. ¿Cómo te surgió la idea de llevar a cabo el libro? Pues eso, como fue un libro en conjunto, cuando se expuso el tema en común, yo no dudé y llamé a mi amiga y le dije, Virginia, aquí tenemos que hablar de ti porque es un tema que, o sea, que te viene al dedillo, ¿no? A mí pues me sorprendía eso, lo que os estaba comentando, que nada más que se hablaba de mujeres que sí que tuvieron relevancia, por supuesto, y que hay que ponerle voz, pero que en la actualidad también hay mujeres que están luchando por hacerse hueco y por reivindicar sus ideales, ¿no? En este caso. Y ciertamente me la jugué un poquito porque en la presentación estuvo, bueno, imaginaros los representantes políticos, ¿no? Uno de ellos estuvo pues todo el tiempo que duró la presentación, estaba pues como un poquito a la virulé, ¿no? Y cuando yo estuve reivindicando esa valía de esa persona que yo estaba representando, ¿no? A la que yo estaba representando, ese hombre estaba con el móvil, así, sin echar mucha cuenta de lo que estaba hablando y me llamó muchísimo la atención, ¿no? Bueno, pues ya no solamente por la mala educación, ¿no? La poca educación de estar representando al pueblo en un acto de esas características y ni mirar, ¿no? Pero claro, yo también estaba como un poquito pegándole un pequeño tirón de orejas, ¿no? A los políticos para que sí que dieran visibilidad a esas personas, porque de hecho ella tiene más proyectos fuera de Chiclana que en el mismo Chiclana. De hecho, tiene un proyecto maravilloso que es la Ciudad de las Estrellas, donde ella bueno, ya ha hecho pequeñas exposiciones siderales, ¿no? Tiene una carpa, un globo gigantesco donde mete a las personas para que vean una representación, ¿no? de la historia del universo. Es genial, pero no lo puede hacer en Chiclana porque no tiene medios, porque no la ayudan. Tiene que irse a otros pueblos, a Conil, de la Frontera, a otras ciudades y tiene muchísimo éxito. E incluso también hace noches de visualizaciones del espacio, ¿no? Tiene unos cuantos telescopios, lo pone a disposición de las personas, del público, que es totalmente gratuito, se ponen en una explanada y empiezan a otear el universo, ¿no? Los diferentes planetas que se pueden ver en ese momento y me choca que nuestro pueblo, que Chiclana, no tenga cabida para darle a ella mayor visibilidad. Pepa, no sé si estás por ahí, te toca a ti. Hola, Venga. Raquel. Bueno, pues yo tenía aquí unas preguntas para hacerte que van, bueno, me gustaría saber
sobre todo la estructura del libro, porque claro, ya veo que es un compendio de biografías de personajes célebres. Pero ¿cómo haces ese tipo de biografía? ¿Le haces entrevistas y plasma la entrevista ahí? ¿O es una narración de fulanita que nació tal día y se dedica a esto, a lo otro? O sea, que no sé de qué manera lo haces. Me gustaría un poco que me contaras cómo va esa estructura. Ujú. Pues verás, yo no soy autora de ensayo, no me gusta escribir solamente, pues esta persona fue así, nació tal, yo soy más cuentista, siempre me lo decía mi abuela cuando yo era pequeña, que yo tenía siempre mucho cuento, y me gusta teatralizarlo, me gusta novelarlo, y al principio de la biografía expongo una especie de diálogo inventado en el que ella habla con su padre, ¿no? Tienen esa pequeña conversación y luego ya empiezo a hablar de su vida, ¿no? Pero siempre me gusta hacerlo desde un prisma más personal, en el que pues comento también aspectos sensibles, aspectos que lleguen al lector, que no sea simplemente datos sobre esa persona, para que les llame la atención no solamente su persona profesionalmente, sino sentimentalmente, o sea, que entren en contacto con el yo más personal del, del personaje en cuestión, que es Virginia Sánchez. ¿De acuerdo? Pues dejamos ahí la recomendación de Raquel, Mujeres de Chiclana. ¿Dónde podemos comprarlo, Raquel? Pues está, tal y como os he comentado, en el Círculo de Autores de Chiclana, en la editorial Navarro. Allí podéis encontrar esa y todas las diferentes novelas que se han ido, un total de nueve novelas que año tras año se han ido publicando referentes a diferentes temáticas, en este caso el de Mujeres de Chiclana. Pues Raquel, muchísimas gracias. Bueno, pues terminamos ya con este especial de los Chome con Pepa Holgado, que nos habla de La huella de las olas. Adelante, Pepa. Bueno, pues yo quería contaros que tengo una novela que posiblemente pues la vayan a tener en sus manos ya mismo, porque estaba terminando las correcciones, pero cuando salga este vídeo la vais a poder adquirir en cualquier librería, en Amazon y también en la casa de la editorial Platero. Y deciros que esto surgió la idea porque yo me habían contado la historia de un indiano de aquí de mi pueblo que en aquellos años de principios de la primera mitad del siglo XX ejerció algunos años aquí en el pueblo como cacique. Entonces hay muchas leyendas y muchas historias en torno a este personaje. A mí me habían contado cosas y yo quise plasmarlo por escrito, pero yo tenía también la idea de tratar en una novela el empoderamiento de la mujer y lo que fue el movimiento feminista en la primera mitad del siglo XX. Y entonces pensé, ¿y si en lugar de hacer una biografía de este señor, que además yo no tengo datos suficientes, voy a tener que investigar mucho y no sé si voy a conseguir esos datos, y además eso era algo que a mí me llenara mucho? Entonces yo lo que hice fue que auné las dos ideas. Por un lado, la historia del indiano, que yo la novelo y que ya no tiene nada que ver con la historia del indiano en sí, y un personaje que yo creo que es de ficción, que se llama María y que es una activista política, una activista feminista de la primera mitad del siglo XX. Para yo abundar en este tema, lo que hago es que tengo que crear dos tramas paralelas, una de él y otra de ella, y creo un amor entre estos dos personajes. ¿De dónde parte ese amor? Ese amor parte de mi pueblo, porque es lo que mejor conozco, y entonces a mí me apetecía mucho que la historia partiera de aquí del pueblo. Entonces, ¿cómo hago la historia? Pues la historia la voy a hacer con estos dos personajes en un amor incomprendido por la familia y en una época en que el clasismo
la lucha de clase era terrible porque además una persona de gente adinerada y pudiente se creía superior a cualquier persona obrera o humilde, digamos, o que trabajaba en el campo, trabajaba aquí en la industria, pero se creían superior y entonces no iban a consentir que esas dos personas se unieran. Con lo cual él se tiene que ir a hacer las Américas para conseguir una vida mejor y hacerse acreedor de esa familia y que lo quieran y que se pueda casar con ella. Pero claro, como a ella no le van a consentir de ninguna de las maneras que acabe con él, por muy rico que venga de las Américas, entonces, ¿qué es lo que hace ella? Que ella huye de la familia e intenta encontrarse con él. Él se va a la Argentina y ella se va detrás de él, pero por una serie de circunstancias que no quiero aquí destripar de la novela, se ve que en lugar de llegar a Argentina llega a Cuba. En Cuba, pues primero tiene que pasar por ese centro que era parecido a lo que había en la isla de Ellis, porque en esa época es la época, digamos que hay un protectorado de Estados Unidos en Cuba, y entonces tiene que pasar por Triscornia. Triscornia es un campo de refugiados, y luego, pues desde ahí, digamos que ya ella al principio se ve en una situación muy complicada, muy complicada. Hay encuentros y desencuentros con el personaje masculino que a su vez va desarrollando su historia viendo las fatigas que pasa cualquier persona que emigra a un país extranjero intentando conseguir un futuro mejor. Con lo cual ahí hay dos temáticas en la novela. Por un lado está la emigración y por otro lado está el feminismo. Ella cuando sale de esos avatares donde sufre maltratos, donde sufre un montón de historias que yo no quiero desvelar aquí, pues se hace activista, porque ella se encuentra con gente de Cuba que ya empiezan a movilizarse y a luchar por la igualdad. En un principio se entra dentro de una asociación que es una asociación que se llama Esperanza del Valle, que de eso hay mucho escrito, pero no se sabe si la figura de Esperanza del Valle como tal existió. Pero bueno, hay bastantes asociaciones feministas en La Habana en esa primera mitad del siglo XX. Y entonces ella al final acaba en La Habana en lo que es la Asamblea de Mujeres que se desarrolla entre el día 1 y el día 8 de abril de 1923, donde ahí ya digamos que se reivindican una serie de derechos de la mujer. Hay dos figuras ahí importantes que bueno, que son dos figuras, una es una médica y otra es una periodista. No voy a dar nombres porque realmente tampoco son gente muy conocida, pero son personajes reales lo que aparecen ahí. Y esas dos feministas, y junto con una directora de un centro educativo, pues entonces son las que mueven esa serie de reivindicaciones que necesita la mujer. Entonces, ¿qué es lo que reivindican ahí principalmente? Lo primero, el voto femenino, pero junto con el voto femenino ya se habla de aborto, ya se habla del reconocimiento de los hijos fuera del matrimonio, ya se habla de la prostitución y bueno, pues ella al final se viene de Cuba, aparece otra vez por España y entonces ella viene ya queriendo seguir con el tema del activismo feminista en España y entonces es captada por Clara Campoamor y ayuda a Clara Campoamor a llevar al Congreso lo que es el tema del sufragio universal para las mujeres. Entonces, las dos fechas claves que aparecen en la novela son, por un lado, la Asamblea de Mujeres que se da entre el 1 y el 8 de abril de 1923 y luego las reivindicaciones que se dan bueno, sobre todo el acto final del día 1 de octubre de 1931 de Clara Campoamor debatiendo en el Congreso. Y bueno, pues al final pues hay algo más
que es que se ve perfectamente el empoderamiento de la mujer, a pesar de que es un momento tan complicado donde las mujeres están tan subyugadas al varón, pero hay mujeres que consiguen ese empoderamiento, y aunque es un elemento de ficción, porque María Ponce no existió en la realidad, pero yo creo que me he valido de ese personaje para poder llevar esto. Y Vale, ya no nos canso más. vamos a pasar ya a la ronda de preguntas con 2 compañeras solamente, pero bueno. Raquel. Sí, bueno, me ha parecido muy interesante. De hecho, el soniquete de tu historia me es muy semejante a algunas obras que hemos leído en los clubes de lectura que llevo. Uno de ellos, no sé si sabes de él, Las hijas de la criada de Sonsoles Onega. Tiene también parte de vivencias en Cuba y en España, cuando se van entrelazando, ¿no?, las historias, una viviendo. Supongo que habrás metido bastante información histórica, ¿no?, sobre la historia, no solamente de la mujer y el paso digamos, del empoderamiento, sino también la historia de allí, ¿no? Cómo se vivía en esa región, esos movimientos, ¿no? Y no sé si al principio has comentado algo de otro personaje, ¿no? Pero seguramente centrarás luego toda la trama en esa mujer. No sé si el personaje varón que has comentado sigue también con la trama y termina al final, o se queda relegado en un segundo plano, si está escrito en tercera persona, si intercalas algunas de las historias, ¿no?, de uno y de otro, o simplemente vas ligada a la historia de la protagonista, y si te has basado en alguna otra novela para hilar toda tu historia. En primer lugar, decirte que mi novela no tiene nada que ver con Las hijas de la criada de Sonsoles Onega, que es una trama, y tampoco pasa de Cuba, por ejemplo, a España, como pasa en Las hijas de la criada, es diferente por completo. Luego, decirte que yo no centro la novela solo en este personaje. Está, por un lado, el personaje de él, que se llama Senén, y por otro, el personaje de ella, que se llama María. Van casi a 50-50, o sea, los dos personajes con encuentros y desencuentros, porque ellos, no olvidemos que parten de la historia de que hay un amor por medio y están intentando encontrarse. Entonces, ¿cómo está escrita la novela? La novela está escrita en primera persona y en tercera persona. El personaje de él va en primera persona siempre. Y el personaje de ella va en tercera persona siempre. ¿Por qué? Pues porque el personaje de ella tenía ciertas subtramas en las que yo me tenía que salir de ella. Entonces necesitaba una tercera persona. Mientras que el personaje de él era un hilo conductor totalmente de sus vivencias. Y entonces, pues, pero entonces no es una novela que vaya un capítulo para uno y otro capítulo para otro. Tú te puedes encontrar 3 o 4 capítulos que son todos de él y otros 3 o 4 capítulos que son de ella. Yo juego mucho a mí me gusta mucho crear intriga, crear suspense. Y entonces, ¿qué es lo que yo hago? Pues yo hago una cosa que es crear los cliffhanger, esto que no sé cómo se dice en inglés, porque yo no Sí. sé inglés, pero vamos, ¿me entendéis? Que es dejar al personaje, o sea, yo a lo mejor hago 3 capítulos, ahora ya tú tienes que saber sí o sí qué es lo que pasaba con esta mujer o qué pasaba con este hombre, y justo cuando tú dices, bueno, pero ¿y ahora qué? Me paso a otro capítulo, tengo otros 2 o 3 y vas a tener que aguantar 3 capítulos más, y en ese último de esa parte, de esa trama del otro, te voy a dejar también al borde del abismo para que busques, o sea, intentes seguir leyendo y ver qué es lo que ha pasado Vale. con el otro. Vamos a pasar a Susana muy brevemente. Terminamos. Me parece muy interesante tu libro, además requiere mucho estudio poner tanto dato histórico y entrelazarlo con ficción, me parece sublime. ¿Cómo has conseguido
lidiar con todos esos frentes? Bueno, pues la verdad es que ha sido complicado y trabajo de años, porque yo en principio escribí la novela, esto hace ya muchos años, yo tenía ahí escrito algo, que lo escribí con una máquina de escribir, porque entonces no tenía ni ordenador, y lo dejé ahí. De ahí he sacado yo algunos relatos que luego he utilizado para publicarlos en distintos sitios. De hecho, hay un relato, o sea, un capítulo de este libro está en el libro de Celaltozano que publiqué en 2020. Si estamos en 2026, para que os hagáis una idea, todos los años que me ha llevado. No quiere decir que haya estado todo el tiempo trabajando la novela, lo que pasa es que ha habido periodos, ha habido momentos en que yo decía, la dejo, porque ya no puedo más, porque me resultaba complicado. Y luego lo que yo he intentado es que, a pesar de que sea una novela de corte histórico, que sea el contexto histórico, que narre todos esos avatares y todas esas cosas que ocurrían y sobre todo retratar la sociedad del tiempo, de ese tiempo, pero claro, con mucha afición. Pues Pepa Holgado, autora de La huella de las olas, que nos recomienda en este especial 8M en Amazon. Entiendo que lo podremos comprar, ¿no? Como he Totalmente. comentado. En Casa del Libro, no sé si Sí, también. en Casa del El Libro, libro. en cualquier librería. Ya Y te veremos librerías por de barrio España también. en tu gira, firmando libros. Así que nada. Bueno, Bueno, dar las gracias a las 5 compañeras que nos han acompañado hoy. Elena, que se ha tenido que ir. Pepa, Raquel, Susana y también Sakura, que también se ha tenido que ir. Así que dar las gracias a las 5 y a las 3 que habéis quedado hasta el final. Muchísimas gracias, de verdad. Y feliz día del 8M. A seguir gracias. reivindicando. Muchas gracias. Gracias. Un placer haber estado con todos vosotros.